Alumnos EAR Chile, veremos la unidad, o continuaremos con la unidad de electricidad, ley de Ohm, potencia, entre otras cosas. Antes de seguir en nuestro estudio, veremos que la electricidad tiene relación con la gravitación. Podemos hacer una analogía entre una carga y el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos una carga aquí, una carga de prueba, esta tendrá una interacción con esa carga. Lo mismo ocurre si nosotros ponemos una masa en las cercanías de la Tierra. Habrá una fuerza de interacción. En este caso, la fuerza de interacción será una fuerza de tipo Coulomb. Es decir, si es positiva, se repelerán, y si es negativa, se atraerán. La ley de Coulomb dice que esa fuerza será de este tipo: constante eléctrica por Q0 por Q partido por la distancia de separación al cuadrado. De manera extraña, no ha de ser tan extraña, la fuerza gravitatoria, la ley de Newton, dice que la interacción gravitatoria será una constante G por la masa del planeta partido en la distancia de separación al cuadrado. Observen que las mismas expresiones matemáticas de las fórmulas son equivalentes. Ahora, nosotros estudiamos que alrededor de las cargas existe un campo eléctrico. En este caso sería un campo esférico. Bueno, le pusimos la letra E. Alrededor de los planetas también existe un campo, pero en este caso se llama un campo gravitacional. Y si nosotros queremos calcular la intensidad del campo en un determinado punto, o en el punto que está la carga, en este punto, nosotros recurríamos a una expresión parecida a esta: la fuerza eléctrica dividido en la carga de prueba. Aquí hacemos algo parecido. Para calcular la intensidad del campo en un punto le llamamos G. G, la misma que es la de la aceleración de gravedad, será igual a la fuerza gravitatoria partido por la masa. Observen el parecido. Además, conversamos que había una energía potencial, un potencial eléctrico, cuya expresión es la constante eléctrica por la carga generadora, por la carga de prueba, o la carga que pongamos ahí, dividido por la distancia, R. De la misma manera hay una energía potencial gravitatoria de esa masa debido a la altura, y la fórmula era mgh. Si nosotros reemplazamos G por su expresión en la fórmula y reemplazamos F gravitatoria por su expresión, podemos llegar a esta expresión matemática de la energía potencial gravitatoria. Hagan eso en este momento, pongan pausa. Espero que hayan llegado a esta expresión y observen lo parecido que es una con otra. Es decir, hay mucha analogía entre la electricidad y la gravitación. Rápidamente veremos algunos conceptos. Tenemos la corriente eléctrica. Es la cantidad de carga por unidad de tiempo.
Esto es importante porque la corriente, si tenemos un conductor, eventualmente nosotros podríamos querer hacer fluir una carga Q que entre por aquí y salga por acá. Ya vimos que las cargas pueden moverse. Entonces un conductor, que puede ser un alambre de cobre, de aluminio, etcétera, etcétera, tiene electrones libres que nos hacen poder mover cargas. ¿Cómo las contamos? La cantidad de cargas que marchan según unidad de tiempo. Es un flujo. Por lo tanto, a esto tendrá su propia unidad, que es el amper. Aquí tenemos submúltiplos del amper, al igual que estudiamos en capacidad con los faradios. Y tenemos, ahí en ese video había un error. Tenemos el prefijo mili, micro, este es el que me faltó, el nano, después viene el pico. Entonces, miliamper, microamper, nanoamper, picoamper. Muy extraño esto. Y es equivalente a 10 a la menos 3 amper, 10 a la menos 6 amper, va de 3 en 3, 10 a la menos 9 amper y 10 a la menos 12 amper. ¿Ya? Bueno, lo mismo va a ser estos prefijos para cualquier otra unidad, ya sea de capacidad, de voltaje, etcétera, etcétera. Bueno, responden esta pregunta: ¿cómo podemos hacer mover las cargas de aquí hasta el otro extremo del conductor? Bueno, para moverlas necesitaremos, bueno, supongo que pusieron pausa al video y respondieron en su cuaderno. Necesitaremos darle energía a esta carga para que se mueva hacia allá. Es decir, deberemos establecer una diferencia de potencial, delta V. Si no hay una diferencia de potencial aquí y acá, entonces la carga no va a poder fluir. Imaginemos una montaña nevada. Viene el sol, derrite la nieve y el agua baja hacia los valles, regando los cultivos, las viñas, etc. ¿Por qué el agua puede bajar desde la montaña hacia el valle? Pongan pausa al video y respondan. Bueno, puede bajar el agua porque hay una energía potencial, un delta H de altura. Si no el agua no tuviera energía, no bajaría. Y es una energía potencial. Eso es una analogía respecto a lo que les estaba hablando. También el agua es una analogía que tiene la electricidad. Ahora, una de las diferencias de la diferencia de potencial eléctrico con el potencial eléctrico es esta, es una sutileza. El potencial eléctrico, acuérdense que era energía partido en tiempo y sus unidades eran entonces joule segundo, por ejemplo. ¿Ya? Esta también es joule segundo, solo que es diferencia de potencial. Por lo tanto, nosotros, en vez de emplear esta unidad, nosotros emplearemos volt. Esa será la unidad de voltaje y no unidades de energía por segundo. Perdón, aquí me cometí un error. Era carga aquí. Carga Coulomb. Carga joule sobre Coulomb. ¿Ya? Disculpen, este video yo les explico, no tengo posibilidades de editarlo, se hace de corrido y dura media hora, es decir, yo tengo que hacer esta clase justo en la media hora,
Por lo tanto, a veces cometo estos errores por apurarme mucho. Bueno, espero se haya entendido esto de la diferencia de potencial o voltaje. La resistencia, todos los materiales, debido a su naturaleza física real, oponen cierta resistencia al paso de las cargas. Hay algunos materiales más resistentes que otros. En general, el cobre es un excelente material para conducir corriente. Depende de la resistividad del material. Esta Rho que puse ahí es resistividad y va a depender del material. Esta L es la longitud del conductor y esta área corresponde al área de la sección transversal. En este caso de un cable es un área circular. El área de un círculo tenía la fórmula pi r cuadrado. Esa es una forma de entender teórica y conceptual de lo que es la resistencia. En el futuro no usaremos mucho esta expresión, pero es para que ustedes entiendan su significado teórico. La resistencia de los materiales depende de la temperatura. A mayor temperatura tendremos que tienen mayor resistencia. Es decir, esto tiene que ver con la energía calórica. Si ustedes observan, todos los equipos eléctricos y electrónicos tienen un problema, que se calientan. Y en la medida que se calientan, va aumentando su resistencia al paso de la corriente. Este es un problema que se ha tratado de solucionar, sin embargo, siempre está ahí. Por eso se estudian los superconductores. Los superconductores serán aquellos que puedan no tener este problema. Se ha logrado hacer superconductores a temperaturas muy bajas, es decir, que la corriente circula sin ninguna resistencia. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Algunos enseñan con el triángulo. A mí no me gusta mucho. Yo prefiero trabajar sencillamente con la expresión matemática. Le he anexado material audiovisual en donde explican esto del triángulo. A mí en lo particular no me gusta porque parece algo como que todo esto fuera una magia. Hay materiales que responden a la ley de Ohm y hay otros que no. Y hay materiales que responden a la ley de Ohm hasta cierto rango. Por ejemplo, hasta este nivel de corriente tenemos una línea recta, es decir, se va a hacer un material del tipo óhmico hasta ese punto. Y después observen, ya no rige la ley de Ohm porque se curvó. Bueno, las resistencias se simbolizan así en lo que es circuitos, así. Una resistencia puede ser una ampolleta, puede ser un equipo musical, un celular, en fin. Cualquier dispositivo eléctrico puede ser una resistencia y se simboliza así. ¿Cómo podemos conectar estos dispositivos? Se pueden conectar en serie o en paralelo. En serie es cuando está uno a continuación del otro, es decir, cuando la misma corriente que pasa por uno pasa por el otro. Sabremos que están conectados en serie. Y estarán conectados en paralelo si es que pasan distintas corrientes por las resistencias. Por ejemplo, viene una corriente por esta rama de un circuito y al llegar a este punto que se llama nodo se divide en dos, una para allá y una para acá. Llamémosle I1 y 2. Y después se vuelven a juntar en este nodo y sigue la corriente fluyendo para allá. Entonces, cuando pasan corrientes distintas, diremos que están conectados en paralelo. ¿Y cómo calcularemos una resistencia equivalente? Con esta fórmula.
La resistencia equivalente es reemplazar, por ejemplo, estas dos resistencias por una sola. Reemplazar, por ejemplo, estas dos resistencias por una sola. Y esta se calcula sencillamente sumando los valores. La resistencia se mide en ohm, la corriente en ampere y el voltaje en volt. Entonces, cuando están conectadas en paralelo, calcularemos los recíprocos de cada una de las resistencias. Después lo veremos cuando veamos algunos ejemplos de circuitos. Potencia. Potencia es la energía consumida en determinado tiempo o la energía que necesita un dispositivo eléctrico para funcionar. Por ejemplo, dice, si esto lo pasamos multiplicando aquí, y la potencia se mide en watt. Joule partido en segundo, eso es watt. Si nosotros despejamos, T pasa multiplicando y quedaría que la energía o el trabajo, esto es trabajo o energía. Esto confunde mucho porque a veces se puede anotar como U la energía, a veces como E, a veces así. Todos esos pasan a ser una especie de sinónimos. Entonces, quedaría, pasa multiplicando potencia por trabajo, es decir, watt segundo sería la unidad de esta energía. Watt segundo es unidad de energía y watt segundo es equivalente a un joule. Esto confunde un poquito, ¿eh? Es tan sencilla la fórmula, pero confunde. Y aquí sale un ejemplo. Copien este ejemplo en su cuaderno, que es el ejemplo del texto, y dice: una ampolleta de 60 watts está encendida 1 hora. Calcule la energía consumida. Pongan pausa al video y respondan. Bueno, yo lo tengo previamente calculado. Diremos que es 60 watts, ¿cierto? Por 1 hora. 1 hora tiene 3600 segundos. Y eso me dio 216.000 watts segundos. Watt segundo es unidad de energía, equivalentes a joule. Como los números dan así grandes, se inventó mejor watt hora. Watt hora ya no sería equivalente a un joule. Mucho cuidado con esta parte del video. Por 1 hora. Entonces esto quedaría 60 watt hora. Si lo divido por 1000, esto sería 0,06 kilowatt hora. ¿Entienden? Si ustedes revisan y háganlo, una cuenta de la luz, una cuenta de la electricidad domiciliaria, verán que sale kilowatt hora, no watt segundo, no joule, no, aparece kilowatt hora. Por eso comprendan bien esto. Y aparece asignado cuánto vale cada kilowatt hora que ustedes consumen. Y así se establece el costo por haber consumido electricidad. Hay una relación entre la potencia, la tensión o el voltaje y la corriente eléctrica, que es esta. A todo esto, cuando hacemos este despeje, se le llama la ley de Joule. Ley de Joule, ya que es una manera que nos permite calcular, ¿cierto?, el consumo eléctrico.
Esta es la relación entre potencia, tensión o voltaje e intensidad de corriente. Y tengo aquí un ejemplo. Dice, anoten este ejercicio en sus apuntes. Calcule la corriente que circula por una ampolleta de 60 watts. Pongan pausa al video y respondan. Es tan sencillo como despejar nuestra y. B está multiplicando, pasa dividiendo. Yo prefiero trabajar matemáticamente y no usar este tipo de cosas como el triángulo. Y bueno, la potencia era 66 watts, perdón, 60 watts. Vamos a ponerlo aquí. 60 watts. ¿Cuánto es el voltaje domiciliario? 220 volts. ¿Saben lo que significa 220 volts? ¿Podrían explicarlo? 220 volts. ¿Por qué utilizaremos 220 volts? En otros países se utiliza también una tensión domiciliaria de 220 volts. Bueno, hacemos esta división, ¿cierto? Yo lo calculé y me dio 0,27. 0,27 ¿qué? Amperes. Esta última parte de la clase, potencia y relación entre potencia, voltaje y corriente, tiene que ver con el consumo eléctrico. Es muy importante que ustedes vean su cuenta de electricidad y traten de entenderla. Consumo eléctrico. Uno de los objetivos de este video es que ustedes aprendan a calcular su consumo eléctrico, ¿ya? Eso es parte de su tarea, que estudien la cuenta domiciliaria y verifiquen los cálculos de los kilowatt hora. De esto ha tratado este video, espero que lo repasen, se hagan un resumen de todo esto que hemos hablado, porque la verdad es que son muchos conceptos, es necesario profundizar. Vean el material propuesto, el material complementario, y les deseo el mayor de los éxitos, mis estimados alumnos. Nos veremos en el próximo video.